Historia del jorobadito, perteneciente al libro Las mil y una noches. En la ciudad de Kashgar, situada en los confines de la Gran Tartaria, vivía un honrado sastre que amaba a su esposa con locura. A la sazón andaba por la ciudad cierto jorobado que había adquirido gran fama por su listeza, bufonerías e ingeniosidades. Cierta tarde, la esposa del sastre, habiendo visto a aquel hombre en la plaza, se encaprichó con el extraño empeño de que su marido le invitase a cenar con ellos aquella noche para reír a sus anchas con los chistes y gracias de aquel bufón. El sastre, aunque no era capaz de negar nada a su mujer, le hizo morigeradas advertencias. «Mira», le dijo, «que lo que pides puede desacreditarnos. A este hombre nadie le conoce ni le alberga en su casa, porque parece un vagabundo. Si alguno de nuestros clientes o amigos se enterase de que alternamos con esa clase de gente, no volvería a poner los pies en nuestra casa. Te ruego que me pidas cualquier otra cosa, y de buena gana te lo ofreceré, pero este capricho es un poco difícil de cumplir por mí, en nuestra actual posición». Pero no le valieron al marido las excusas y razones que dio la mujer. La mujer se echó a llorar y dijo que no volvería a probar bocado si aquella noche no invitaba a cenar al jorobadito. El mercader, que era hombre de recursos, aunque falto de energía para dominar a su esposa, acabó diciéndole: «En fin, hágase como tú quieras, pero al menos déjame discurrir la manera de que hagamos esta extraña invitación con el mayor secreto posible, para que no se enteren nuestros amigos. Cenaremos tarde, prepara tú lo necesario, y cuando sea la hora de cenar de los demás días, manda a dormir a los criados. Yo por mi parte iré a la plaza y, mezclándome entre la gente, invitaré a ese buen hombre para que venga después de anochecido». Dicho esto, el sastre se puso una túnica vieja y un turbante usado para que nadie le conociese y se fue a la calle, dejando muy contenta y satisfecha a su mujer. Llegada que hubo la noche, el jorobadito se presentó en casa de los esposos y saludó cómicamente a la dueña con una reverencia tan profunda que con el peso de la joroba perdió el equilibrio y dio una vuelta entera por los suelos. Entre risas se sentaron los tres a la mesa y el jorobadito hablaba y engullía por los codos. Prodigó sus gracias y sus chistes, haciendo la felicidad de la esposa del sastre, que apenas comía, impedida por la risa. Después de beber mucho vino, sacaron a la mesa un gran plato de pescado, del que también comió aquel glotón con exceso. Pero hallándose en lo mejor del banquete, el jorobadito se llevó de pronto las manos a la garganta y comenzó a hacer extraños visajes. El sastre y su mujer de momento no le dieron importancia, creyendo que sería una de sus bufonadas, pero nuestro hombre comenzó a amoratarse y a jadear, y cayó al suelo. Entonces el sastre y su mujer se miraron uno a otro sin saber qué partido tomar. Imposible pedir auxilio, porque aquel hombre estaba muerto, y tampoco estaban dispuestos a llamar a ningún vecino ni a los enterradores, pues el marido no quería que nadie se enterase de aquella extraña cena. Al mismo tiempo, si querían desembarazarse del muerto sin que nadie lo supiera, debían hacerlo con la mayor perfección,
pues si eran descubiertos se les podía acusar de haber cometido un crimen. Decidieron, después de mucho cavilar, hacer cargar a otro con la responsabilidad de su acto, y se acordaron de aquel médico judío que vivía en la vecindad. Así lo hicieron. Siendo ya altas horas de la noche, pusieron al cadáver sentado en lo alto de la escalera, y llamando a la puerta salió a abrirle su esclavo, al cual, poniéndole en la mano una moneda de plata, le dijeron que aquel hombre era un enfermo que necesitaba de los auxilios de la medicina. Retiróse el esclavo y avisó a su amo. Quien tardó algún tiempo en salir, dando lugar a que se escabullese mientras tanto el matrimonio. Bajó por fin el judío llevando un candil, y como era un hombre muy corto de vista y la escalera estaba más oscura que boca de lobo, al abrir la puerta y salir al rellano tropezó con el jorobado a quien habían dejado sentado y apoyado de espaldas en la pared. El cuerpo rodó por las escaleras estrepitosamente. Al ruido despertaron todos los vecinos. Bajó el judío, trajeron luces y vieron horrorizados que se trataba de un cadáver, creyendo que había muerto a consecuencia de la caída. El médico, sin embargo, procuró disimular, sosteniendo que aquel hombre no estaba muerto, pues temía que le echasen a él la culpa, y dijo que él se encargaba de reanimarlo. Lo volvió a subir a su casa a rastras, y a pesar del susto que llevaba, tuvo la precaución de cerrar la puerta, dejándola atrancada fuertemente. Después, cuando estuvo a solas con el muerto, arrojólo a la chimenea de la casa inmediata, que estaba habitada por uno de los proveedores del sultán, y su cañón daba a la azotea del médico. Ató al jorobadito por debajo de los sobacos con una soga y le hizo descender suavemente, dejándolo en pie como si estuviese vivo. El proveedor, que era hombre muy impulsivo, entró en la habitación al poco rato y al ver al jorobado de pie dentro de la chimenea creyó que se trataba de un ladrón y que intentaba robarle, por lo que se apoderó de un palo y le dio un tremendo palo en la cabeza. Entonces el cuerpo cayó hacia adelante y quedó en el suelo sin movimiento. El intendente del sultán reaccionó y comenzó a exclamar: «¡Desdichado de mí! ¡Que Alá tenga compasión de mis desgracias! He ido demasiado lejos en mi arrebato y he quitado la vida a un hombre. Mañana vendrán a prenderme y tendré que dejar mi empleo y quizá la vida». Pero pasados los primeros momentos del susto, el proveedor pensó que era necesario actuar y sin pensarlo más cargó con el cadáver, lo sacó a la calle y lo puso en pie junto al umbral de la primera tienda que halló a mano. Después, sin atreverse a mirar atrás, regresó a su casa. Al poco rato, acertó a pasar un mercader que volvía de realizar un negocio importante y secreto a altas horas de la noche. Tropezó con el jorobado y, como él iba cargado de dinero, creyó que era un malhechor y le tiró al suelo de un puñetazo gritando: «¡Favor a la justicia!». Llegó la guardia y los soldados, al que el hombre tendido en el suelo tenía aspecto de endeble y además era jorobado, se indignaron contra el mercader y comenzaron a interrogarle. «¿Por qué habéis maltratado a este hombre?». «Pasaba por aquí y se me echó encima intentando robarme», respondió el comerciante, que mentía para poner a salvo su reputación. «Pues le habéis matado. Tendréis que acompañarnos a ver al cadí». «Este hombre era un ladrón, sin duda. Después lo aclararemos todo. Si lo era, no lo parece, pues tiene cara de infeliz,
y además es deforme. ¿Qué mal os podía hacer? Después de mucho discutir inútilmente, el mercader fue conducido a la prevención y al día siguiente le llevaron ante el juez. El juez, por si se trataba de un asesinato, fue a dar cuenta al sultán de lo ocurrido. El cadí se hallaba de muy mal humor y sin vacilar decidió que el mercader fuese condenado a la horca. Pero el hombre juraba y perjuraba que no había pegado lo bastante fuerte para matar a nadie y no comprendía cómo se podía quitar la vida a un hombre con un simple pescozón. El desgraciado fue conducido al patíbulo y ya iba el verdugo a echarle la cuerda al cuello cuando se oyó la voz del proveedor del sultán que decía a grito pelado: «¡Deteneos! ¡No ahorquéis a ese hombre! Yo soy el verdadero criminal y él es inocente». Y en el acto hizo pública confesión de lo que a él le había sucedido con el jorobado. Entonces los guardias mandaron al verdugo que ahorcase al proveedor en lugar del mercader, y cuando éste ya se disponía a hacerlo, apareció entre la muchedumbre el médico judío que juraba y perjuraba que había sido él el matador de aquel hombre. El cadí, impasible, ordenó que fuese ahorcado el judío, pero tampoco esta vez pudo realizarse la sentencia porque al fin apareció el sastre gritando: «¡Deteneos, desdichados! Y dejad ir en paz a todos esos inocentes. Vengo a declarar la verdad y a decir cuál ha sido la causa de la muerte del jorobado, aunque no creáis que voy a acusarme a mí mismo como han hecho los demás, pues juro que no he tenido arte ni parte en ello». Y entonces le relató todo el suceso tal como ya lo conocemos, poniéndose de manifiesto que la muerte se debía a un accidente fortuito. Como de todos modos la ocultación del cadáver constituía una irregularidad que debía ser castigada, decidieron presentar la cuestión ante el propio sultán. El sultán de Kashgar, mientras tanto que no podía permanecer un instante sin la compañía del jorobado, que era su bufón, había mandado buscarlo por la ciudad, y bien entrada la mañana compareció ante él un oficial con la triste noticia de que el bufón había sido hallado muerto. El perillán tenía por costumbre disfrazarse de mendigo y recorrer las calles para tomar el pulso a la gente del pueblo, y en una de estas salidas había encontrado su destino. Cuando más distraído de los negocios públicos estaba el monarca, llorando la pérdida de su bufón, se presentaron ante él los diversos personajes que habían figurado mal de su grado en aquella tragicomedia. Y el sultán, que se sentía fatigado y apesadumbrado, sin deseos de investigar responsabilidades y culpas, los perdonó a todos, recomendándoles que se comportasen con menos precipitación durante el resto de su vida y le sirviera de ejemplo a aquel extraño caso. Cuando el sastre supo que, sin darse cuenta, había tenido a cenar en su casa al bufón del rey, lejos de disimularlo ante sus amigos, lo fue contando a toda la población, y aquello, aunque parezca ridículo, aumentó notablemente su prestigio y su clientela, viviendo feliz con su mujer el resto de sus días. Y aquí termina la historia del jorobadito. Muchas gracias por haber escuchado este audio vídeo, y si os ha gustado, compartirlo con las personas que le pueda interesar y darle un like, que ayudáis mucho a mi canal. Muchas gracias y os leo en los comentarios. Adiós.